Este domingo se lleva a cabo en Cuba el plebiscito sobre el nuevo Código de las Familias, que contempla una variedad de temas como el matrimonio igualitario, la gestación subrogada o la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Activistas LGBTQ han esperado por décadas por el reconocimiento de varios de sus derechos, pero el camino hacia una mayor equidad ha visto también una fuerte oposición desde dentro y fuera del gobierno cubano. Más de 8 millones de cubanos votan este domingo el nuevo Código de las Familias, que, de ser aprobado, sustituirá al vigente desde 1975. Los cubanos no pueden elegir directamente a su presidente, pero sí votar una nueva legislación. La pregunta es simple: ¿está usted de acuerdo con el Código de las Familias? No estoy de acuerdo con esas cosas que están pidiendo sobre el Código de la Familia. Me da lo mismo que se casen dos hombres como que se casen dos mujeres. Yo no tengo esos prejuicios. Yo soy de otro tiempo, pero no tengo esos prejuicios. Hay muchos más temas que interesan más que el Código de la Familia. Como por ejemplo, que no hay comida, que hay termina hambre. La propuesta define el matrimonio como la unión entre dos personas, abriendo la puerta al casamiento y la adopción para parejas del mismo sexo. También permitirá reconocer legalmente a varios tutores de niños aparte de los padres biológicos, como los abuelos, padrastros o madrastras. Además, incluye la gestación subrogada sin fines de lucro y otros derechos que favorecen a los niños, ancianos y discapacitados. El matrimonio igualitario comenzó a discutirse públicamente en Cuba por primera vez en 2018, durante el proceso de reforma constitucional que culminó con la promulgación de la nueva Carta Magna en 2019. En ese entonces, el gobierno trató de introducir el matrimonio igualitario en la nueva Constitución, pero tuvo que dar marcha atrás ante fuertes críticas de las iglesias católica y evangélica. Hubo un pequeño grupo que propone y promueve todo esto, que está sustentado, lamentablemente, desde las plataformas oficiales y que tienen voz y voto en la comunidad. Recientemente, la Conferencia de Obispos de Cuba volvió a oponerse a varios puntos de la propuesta, pero también han sido otros grupos que han aprovechado la ocasión para denunciar la falta de libertades políticas en Cuba. El gobierno ha emprendido una amplia campaña en favor del sí en medios de comunicación y redes sociales. De aprobarse, reivindicaría varias demandas históricas de la comunidad LGBTI de Cuba, donde hasta hace pocas décadas los homosexuales eran perseguidos e internados en campos militares de trabajo. También ubicaría a Cuba, junto con Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Uruguay y la mayoría de los estados de México que ya han aprobado el matrimonio igualitario. Y nuestro compañero, el periodista y escritor Amir Valle, está aquí con nosotros para ayudarnos a comprender mejor esta votación. Amir, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Explica quizá para nuestra audiencia internacional cuál es la naturaleza de este referendo y qué legitimidad tiene en un país que es tan duramente criticado por atentar contra los valores democráticos, precisamente. Bueno, lo primero es que la naturaleza está definida, que el código anterior de 1976 no contemplaba figuras que modernizaban la sociedad civil cubana. El comportamiento, digamos, de todas estas figuras que hemos visto, que se ha, digamos, focalizado mucho, sobre todo en las libertades de temas LGBTQ, pero hay muchas otras figuras que propone este código, en las cuales, al establecerlas, Cuba entra de lleno en la competencia internacional entre las naciones, digamos, bastante desarrolladas en ese tema. La pregunta sería si ese código, que funciona perfectamente en sociedades de derecho, funcionará también en el caso de Cuba. Pero obviamente eso es una estrategia del gobierno cubano, porque le han dicho muchas veces que tiene que firmar numerosos convenios internacionales, entre ellos el Convenio de los Derechos de la Infancia, para poder acceder a determinadas, vamos a decir, reconocimientos internacionales. Y en estos momentos es un lavado de cara que está haciendo, por eso tan fuerte es la campaña de votar por el sí, cuando pudieron haberla hecho en 2021, cuando se lanzó esta idea. En aquel entonces perderían completamente, porque prácticamente toda la sociedad cubana se lanzó a opinar en contra de estos cambios. Ya lo decías, de buenas a primeras esto parece ser bastante progresista de parte del gobierno cubano. ¿Qué podemos ver hacia adelante? ¿Esto implica que quizá vayamos a ver también reformas en otros aspectos en la isla?
Mira, eso esperamos siempre lo mejor del gobierno cubano. Lamentablemente no es la respuesta que recibimos, pero obviamente ellos van a tener que empezar, si quieren aplicar este código, hablamos de un código en el cual muchas figuras tienen que ocurrir en un escenario de derechos y con códigos internacionales firmados que ratifiquen muchas de estos incisos que se establecen. Lamentablemente nosotros, muchos, y por eso es la gran división, se le llama el código de las 3D, es decir, el código de las 3 divisiones, porque por un lado ha dividido a una sociedad hacia los derechos, los que defienden los derechos de la comunidad LGBTQ, por el otro lado, los que están en contra completamente de sustituir la palabra patria potestad por la responsabilidad paternal, que es otra cosa mucho más amplia, pero que en los países occidentales se entiende bastante bien. Y por otro lado, es un código que ha dividido completamente a quienes dicen que es un código hecho por un gobierno totalitario que lo está utilizando a su favor político. Y, por supuesto, el gobierno lo utiliza, repito, y es muy interesante que se diga, como una especie de lavado de cara en un momento en que Cuba necesita recuperar mucha parte de la credibilidad internacional que ha perdido en los últimos años. Hay mucho más allá de los titulares. Mucho más allá. Muchísimas gracias, Amir Valle, por estos análisis.